Regresamos en Nativa Fondo y estoy con Rocío Martán, psicóloga clínica y psicoterapeuta, para hablar de un caso muy común entre las familias, la crisis del sueño. Buenas noches, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo tratar un tema tan difícil como la crisis del sueño? Con rutinas saludables, ¿no? Uno tiene que saber realmente qué es lo que está pasando en su vida y no solamente enfocarnos en lo negativo, también en lo positivo, potenciar lo positivo y determinar qué hábitos están perjudicando desde la alimentación, desde la deshidratación, por ejemplo. La deshidratación hace que no nos podamos oxigenar de una manera adecuada, entre otros factores, ¿no? Buenas, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola. Hablar de la crisis del sueño. ¿Qué es la crisis del sueño para empezar y cómo uno se puede dando cuenta de que está entrando en esa etapa? Qué importante la pregunta, porque una cosa es una crisis, es un momento complicado, eso sería una crisis, y otra cosa es ya perpetuar como un estilo de vida esta complejidad de no llevar un sueño saludable. Vamos a hablar, en todo caso, de términos más comunes, que es la higiene de sueño. La higiene de sueño nos lleva a la cantidad y calidad del momento de dormir. Nosotros tenemos que dormir de una manera reparadora para que nosotros podamos procesar todo lo que ha pasado durante el día, incluso no solamente en el día, bueno, digamos en el transcurso de la tarde, la noche, sino también durante todo este espacio de tiempo que estamos viviendo, díganse la última semana, el último mes. El sueño nos ayuda a poder memorizar, atender, a poder ser más funcionales en todo aspecto. El ser humano se basa en algo que se llama el ritmo circadiano, que es un tiempo de 24 horas. Incluso lo podemos llamar mejor el reloj biológico. Entonces, si nosotros respetamos nuestro reloj biológico con respecto a cuándo amanece y cuándo anochece, podemos tener claro cuándo debemos hacer las cosas. Amanece, desayunamos, ¿no? Nos hidratamos, nos cambiamos, nos higienizamos y llevamos todo un patrón de conducta. Pero cuando hay alguna crisis, como bien nos indica, es cuando cortamos ese hábito. Podemos cortarlo bebiendo demasiado, comiendo de noche de repente unas jugosas carnes, ¿no? Por alguna razón en específico, no dormir. De repente tenemos un trabajo de noche, ¿no? Que eso es un poquito complicado, ya son palabras mayores porque vas a cambiar tu metabolismo. Y además que lo sostengamos en el tiempo. Esa es la diferencia, por ejemplo, entre una crisis, o sea, un momento, y ya un estilo de vida poco sano, vamos a decirlo así, ¿no? Y ese estilo de vida tiene que ver justamente con los pretextos que una persona puede poner, ¿no? En ese momento, no tengo tiempo, estoy estudiando y me quedé hasta tarde, tengo examen, tengo que estudiar más. Y es que a veces la rutina de ese tipo de acciones hace que este ritmo de vida se convierta en algo normal, o diríamos anormal. Lo que pasa es que lo hacemos frecuente, pero no es normal. ¿Por qué? Porque lo naturalizamos, porque la ola nos lleva. Si nosotros nos maladaptamos a un sistema que va en perjuicio de nuestra salud, entonces estamos empezando a tener una conducta disfuncional. Yo valoro mucho que las empresas, por ejemplo, hagan las pausas activas, les den muchos beneficios hoy por hoy a los trabajadores. Pero ¿sabes algo que yo pongo por encima de todo? Que los dejes salir temprano. Que respeten el horario también familiar y personal. Qué importante sería eso. Claro, porque se ha hecho muy común decir, tenemos hora de ingreso, pero no de salud. Claro. ¿No? Claro. Entonces esa es una acción que, si bien es cierto, se ha luchado por las 8 horas laborales, pero no se cumple en realidad. Sin embargo, ya es una costumbre, una mala costumbre en la mayoría de las instituciones. Pero estos malos hábitos, ¿en qué afectan a nuestra mente, a nuestra personalidad, a nuestro día a día? Afecta muchísimo, sobre todo en lo que respecta a la inteligencia emocional, porque quien no duerme bien no va a actuar bien, no piensa bien porque su mente está alterada, los neurotransmisores se alteran, la química cerebral se altera. Entonces, ¿qué es lo primero que va a pasar cuando se altera? Que vamos a empezar a producir a sobremedida el cortisol, que es la hormona
del estrés. Y lo que va a pasar también es que se va a dejar de producir la melatonina. Algo que está dentro del estilo de vida de los seres humanos, creo que a nivel mundial, por decirlo de esta manera, es que además de quedarnos hasta tarde o trabajando o estudiando cualquier otra actividad, es que nos quedamos pegados a los dispositivos, ¿no? Y te acuerdas que en la anterior entrevista hablamos muchísimo de qué importante es poder desconectarnos de los dispositivos, pero no es que yo voy a dormir, por ejemplo, a las 10 de la noche y ya, ¡pling!, apago el celular o la computadora y la cierro y la pongo debajo de mi cama. No, eso es algo progresivo. Los seres humanos, como las máquinas, ¿no? Ustedes han tocado un carro de pronto cuando recién apagan el carro y luego después de 3, 4 horas, primero está tibio, luego está frío, ¿no? Igual los seres humanos, nosotros nos apagamos poco a poco, estamos alterados, digamos, cuando digo alterados no estoy hablando ni enfermos, ni quiero hablar de patologías ni nada, sino estamos excitados, estimulados, estamos realizando diversas actividades y de pronto ya salimos del trabajo, pero realmente nos vamos apagando, no. ¿Qué vamos a hacer? Recoger a la hija o al hijo del taller o vamos a hacer las compras. Entonces hay otra activación de la que ya teníamos. Entonces saltamos de una activación a la otra. Y ustedes me pueden decir, pero Rocío, estos son responsabilidades cotidianas de todo ser humano. ¿Cómo podemos lidiar? Ok, pueden haber momentos donde te vas reorganizando. Ya no compras diariamente, sino semanal, donde es, por ejemplo, el sábado en la mañana o el domingo en la mañana, ¿no? Que tantas personas salimos a ese momento a comprar, ¿no? Entonces hay muchos cambios de estilo que si tú los identificas en el momento o en el momento previo a una crisis, puedes evitarlo, ¿no? Cuéntanos cómo sería, digamos, un momento para dormir bien. O sea, ahora sin reuniones, sin nada, uno llega un jueves en su casa. ¿Cómo se organiza en esta actividad que se llama la higiene del sueño, que me parece tan rica y que mucha gente no lo sabe? Bien, uno llega a su casa después del trabajo, esperemos antes de las 8 de la noche, por favor, 7 o antes. Paola se ríe. Bueno, esperemos que sea así, pero tratar, en la medida de nuestras posibilidades, de llegar a casa lo mejor y lo más rápido posible. Entonces, en ese punto ya tener organizado, de repente en el transcurso de la llegada a casa, ir viendo qué vamos a hacer, ¿no? Hacer como un mapeo de lo que vamos a hacer con nuestros hijos, o si somos solteros, de lo que va a pasar con nuestros padres en la casa, lo que va a suceder en casa, ¿no? Pero irnos, como les dije, apagando poco a poco, toda una rutina de relajación en la medida de nuestras posibilidades también, ¿no? Comer temprano, o si comemos tarde porque no nos queda de otra, comer saludable, ensaladas, frutas. Algunas personas me dicen, pero Rocío, a mí no me gusta. Bueno, puedes ponerle ciertos saborizantes, digamos, granolas o un yogur que te guste más, o en este punto tienes que ya ir con mucha creatividad viendo qué te gusta o no. Entonces, apelar a nuestros sentidos. Por ejemplo, a mí que me gusta mucho el olor. A mí me gusta mucho el olor a maracuyá. Entonces trato de que mi ambiente huela a maracuyá o a flores, ¿no? Eso me calma, me da paz, me da tranquilidad y ya empiezo a ver las cosas de diferente forma. Yo no te niego que yo veo televisión cuando me voy a acostar, pero ¿qué hago? Ver las películas que siempre hago, que siempre he visto, películas repetidas, donde yo ya conozco cuál es la trama. No me activo con la duda, uy, ¿qué va a pasar? Con la intensidad de la trama, ¿no? No, simplemente veo lo que ya conozco, entonces me voy durmiendo poco a poco. La luz es primordial. Cuanto menos luz, haya en la habitación, mejor. Me acuerdo que alguna vez me mudé a una casa que tenía unos ventanales hermosos. Inmediatamente puse muchas cortinas oscuras, ¿no? ¿Por qué? Porque la luz te activa o deja de activar más bien la melatonina, que es la hormona de sueño. Claro. Y la melatonina le dice a todo el cuerpo, hey, para, ya es hora de dormir. Claro, y es que son tips o conocimientos básicos que tendríamos que saber, que conocer para ponerlo en práctica. Pero no se trata de anteponer los pretextos para no hacer. Si es que continuamos con esa rutina, ¿a qué nos conduce? Es a esta conocida enfermedad del estrés,
¿Qué nos puede llevar? ¿Cuáles son los pasos? Si es que no hacemos caso a estas recomendaciones, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Enfermarnos. No dormir bien, de todas formas, nos va a llevar a enfermarnos, ¿no? A tener una poca calidad de vida y corta además, ¿no? Muchos estudios del sueño lo han indicado. Hay infinidad de estudios desde los más antiguos hasta los más recientes que te dicen cada vez que el pronóstico es reservado si nosotros no dormimos bien, si no activamos de manera saludable nuestra hormona del sueño, que es la melatonina. Y esto, además que hay diferentes enfermedades del sueño, hay diferentes trastornos del sueño. Nosotros ahorita, por ejemplo, nos estamos basando de repente en el insomnio, pero hay la apnea del sueño, las parasomnias. La apnea del sueño, digamos que se conoce más con las personas que roncan, que son las personas que no pueden respirar durante el momento del sueño. Imagínate que te quedes sin poder respirar unos pocos segundos durante el sueño. Eso te puede llevar a perder la vida. Por eso es que hay que determinarlo y además, por ejemplo, las mujeres cuando están en la menopausia, como se disminuye el estrógeno y la progesterona también, que además ayuda mucho para dormir, para el sueño. Entonces son personas las mujeres somos personas que ya no dormimos tanto, entonces tenemos que inmediatamente acudir al especialista médico en cuanto a temas biológicos y también psicólogos, psicoterapeutas que te puedan ayudar a mejorar las rutinas de sueño, porque de repente estás dándole mucha validez a preocupaciones que de verdad no la tienen. Sí, y ese es el término, ¿no? A veces las preocupaciones te llaman a estar despierta, a decir, ¿y ahora cómo soluciono? Y jamás vas a tener sueño. Entonces, ¿cómo ayudarnos? Porque nos dicen un té de valeriana o algo natural que te haga dar sueño. ¿Ese es el camino o necesitamos de ayuda profesional? Depende del caso, depende de la profundidad de la complicación del sueño. De repente necesitas básicamente relajarte y de repente una manzanilla, una infusión te ayuda a relajarte. Pero creo que lo principal es tomar en cuenta, antes hablábamos de la inteligencia emocional, de todo lo que tiene que ver con las emociones, y es que si no tenemos un sueño reparador, desafortunadamente cada vez nuestra capacidad mental y emocional se va a ir deteriorando y justamente ahí podemos empezar a tener crisis, empezamos a perjudicar nuestro cuerpo de tal manera que hasta que no hay, digamos, el foco rojo, no lo vemos. Entonces, si bien es cierto, algunas personas pueden entrar con una infusión, digamos, yo siempre recomiendo que primero evalúen sus rutinas de vida, ni siquiera te digo de sueño, de vida, ¿cómo es tu vida? Entonces, cuando vienen los pacientes a consulta, en las primeras sesiones sobre todo, vemos cuál es el hábito de vida, porque estoy segura que ahí se va a encontrar algo o varios puntos que poder reestructurar y que de todas maneras va a tener una implicancia positiva en el sueño. Si tú bajas una preocupación, definitivamente te vas a sentir mejor. Y eso ya no necesariamente no la vas a llevar a la cama. Claro. Uno no debe de llevar a la cama las preocupaciones. Pero además, no solo eso, sino que lo que estás diciendo es que debemos como replantear el día a día para lo que va a venir en la noche, ¿no? Y eso es súper bueno porque uno vive y se va a dormir, no te das cuenta de lo que hay que hacer, ¿no? Y está bien. O sea, lo que dices es que armemos como una rutina pensando en que el descanso tiene que ser reparador. ¿Cómo detectar, digamos, al día siguiente que necesitamos de esta higiene del sueño? Tu conducta es rápida, ¿cómo la puedes identificar? Es rápido. Te sientes desgastada, ¿no? Sientes que no tienes la misma energía que otros días. Tú compara. Es que tenemos que hacer siempre una autoevaluación constante en nuestra vida. Yo siempre les recomiendo a mis pacientes que hagan una autoevaluación. Si de repente esto te va a activar en la noche, puedes hacerlo en la noche, si te activa de repente al principio de la mañana, ¿no? A ver, ¿qué voy a hacer? ¿No? Ahora, es sumamente importante, por ejemplo, que no recibamos llamadas de preocupación en la noche. No sé si te ha pasado de repente tu hermana, tu papá, tu mamá, ¡ay, hijita! Quiero contarte esto ahora que no estás en el trabajo, ¿no? Y te activas y te empiezas a preocupar y quieres resolverlo porque normalmente es un ser querido, una persona cercana. No comidas
grasosas, cargadas, opulentas, trago. Si puedes, nada. Si puedes nada, pero si no, mínimo, ¿no? Fumar menos, ¿no? Ya ni siquiera te digo sustancias psicoactivas porque obviamente eso nunca debería ser, ¿no? Después, las relaciones con personas tóxicas también, ¿no? Esta energía negativa que a veces pues la carga sin querer, también es importante que lo tomen en cuenta. Después, siempre hay momentos en el día donde tú poder conversar estas cosas álgidas, estas cosas que definitivamente te van a generar, no necesariamente una preocupación, pero que tú tengas que efectuar mucho mayor energía, ¿no? Y atención a esa actividad. Hay momentos y momentos. Yo le digo a mis hijos, por ejemplo, no me digan noticias preocupantes cuando estoy comiendo. Les pido, una vez que ya como, tranquila, descanso, si es que tengo algún tiempo de descansar, y después yo me voy a acercar con ustedes a hablar. Y ya lo han aprendido tranquilamente. Yo te contaba, mis hijos son adolescentes, así que lo entienden perfectamente. Que no quita que tú le des prioridad a tus hijos, ¿no? Lo primero que hago de llegar a la casa es saludarlos y de repente ahí es donde me entero de todo. Entonces ya los hijos te empiezan a hablar de todo y ya, se tranquilizan. Y una vez que ya empiezo a hacer la cena, ¿no? De repente por ahí me baño, empiezo a ver lo que me voy a poner mañana. Entonces, toda una rutina que te permita también a ti estar bien para que tú puedas acoger y proteger a tus cachorros. Sí, y es muy interesante poder recibir este tipo de recomendaciones porque vamos, la rutina, el trabajo, el pretexto te conlleva a malos hábitos y por ende a situaciones físicas sumamente incómodas. ¿Cómo hablar de estos temas en casa? ¿Cómo plantear estos temas en familia para que se ayuden unos a los otros? Bien. Siempre recomiendo que haya momentos de comunicación, de conversación con la familia. A veces vivimos juntos, pero no somos una familia. O sea, en la práctica, digo, en la teoría está perfecto, pero no somos una familia. ¿Y qué significa ser familia? Interactuar, conectar, ¿no? Observarnos, estar cerca el uno del otro, porque además, a ver, sea hijo, sea esposa o esposo, uno desde cómo abren la puerta y la cierran, uno ya sabe si vino molesto o molesta o vino de algún estado de ánimo. No sé si les pasa a ustedes, pero eso es muy frecuente que tú ya simplemente viendo a la persona ya sabes lo que les pasa, ¿no? A veces, incluso supervisando si tus hijos están durmiendo o no, ¿no? Normalmente las casas no son muy grandes, menos en Lima. Entonces tú ya sabes si está prendiendo la luz o se queda con el televisor prendido hasta altas horas de la noche. Yo te puedo decir lo que yo hago. Cuando yo ya voy a dormir, se duermen todos, ¿no? Y esto que yo trato, digamos, de dormirme en un momento, digamos, ni tan tarde, ni tan temprano, porque no puedo. Entonces, dígase 10, dígase 11 de la noche, se apagan las luces, se apagan los televisores. ¿Por qué? Pero además no de una manera autoritaria y vertical, sino ya es momento de descansar. Porque además casi todos nos levantamos a la misma hora. Entonces, y obviamente todos cenamos lo mismo. Y si no quieres cenar lo mismo, por ejemplo, si quieres cenar algo un poquito más fuerte, bueno, también que te acompañe un bajativo, que te acompañe una infusión, algo que te ayude también, ¿no? Hacer todo, como les dije desde un principio, las rutinas de manera exacta y saludable. Y si de alguna manera tu rutina cambia, tener un recurso compensatorio que pueda trabajar con eso que de repente ha sido más fuerte, ¿no? Bueno, Rocío Martans estuvo una vez más en Natividad a Fondo. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Gracias.